En primer lugar, entender lo que es un proceso de coaching, es decir, al final yo creo que una de las cosas que he descubierto es entender qué me puede aportar un coach en mi carrera profesional, no solamente en el ámbito profesional, sino en el ámbito personal. Yo creo que es interesante entender que al final es sencillamente un cambio de visión de una realidad y que las respuestas las tienes tú en ti mismo, ¿no? También una de las cosas que me ha ayudado mucho es afrontar las cosas con ilusión, con positividad. Cosas que he visto yo es pues creencias que yo podía tener por mis exigencias, que muchas veces podían ser limitantes, ver que al final es una práctica que afronta con mucha ilusión este tipo de, creer en la propia persona y que la persona puede afrontar cualquier reto y puede cambiar, ¿no? Para mí eso antes era algo que una limitación que tenía, que es que yo pensaba que las personas no podían cambiar o les costaba mucho cambiar, ¿no? Entonces, eso del diferenciar entre el ser y el hacer creo que es una de las grandes aprendizajes que me llevo conmigo, ¿no? Me sirve para mi día a día. Yo creo que hay unas cosas, primero desde el punto de vista en el ámbito profesional, me ha permitido mucho tener una mirada mucho más empática y una aproximación mucho más empática con mis compañeros que evite que pueda tener juicios o incluso prejuicios que no me permitan, afrontar de una forma resolutiva las realidades del día a día o ciertas confrontaciones. Creo que también hay muchísimas herramientas que nos aporta a la hora de saber plantearnos las preguntas correctas y objetivos o retos que nos ponemos encima de la mesa, encontrar también la forma de ir, cambiando esa mirada para poder superarlos. Y después en el ámbito también personal, ¿no? De cómo también un poco de analizar un poco tú cómo estás a día de hoy realmente teniendo esa escucha con otras personas y valorar también el poder que tienes a la hora de ayudarles a plantearse las preguntas correctas y que eso ya es mucho, ¿no? Pues a partir de ahora como decía, me llevo una serie de herramientas que las voy a poner en práctica. He tenido mis sesiones de coaching donde tenemos un plan de acción muy concreto. Al final esto es un proceso que empieza ahora pero no termina, ¿no? De alguna manera, entonces es de alguna manera intentar siempre, veremos si después empezamos el ciclo 2 o no, porque a mí me gustaría que esto se materializara más en una práctica, pero al final, como nos decían muchos de los profesores, esto no deja de ser un arte. Entonces, para un poco aprender a montar en bicicleta tienes que montar en bicicleta y caerte y saber y aprender, ¿no? Entonces, pues ponerlo en práctica, ¿no? De alguna manera, ponerlo en práctica en el ámbito profesional, en el ámbito personal. Y bueno, y yo creo que al final lo bueno y lo bonito de esto es que es una mejora constante, ¿no? Es una forma de crecer y siempre tienes capacidad de crecer y es un poco lo que te aporta esta visión un poco más humanista digamos, a la hora del coaching, ¿no? Creo que el formato que tiene es muy interesante. Creo que el hecho de que sea práctico ayuda mucho, porque al final esto es unas cosas que te das cuenta es que por mucha metodología que te expliquen, es súper necesario la práctica, ¿no? De alguna manera la metodología la puedes tener ahí, pero al final donde aprendes mucho es con tus compañeros, discutiendo casos. Son clases muy interactivas donde no hay respuestas incorrectas, lo cual eso ayuda. Son momentos donde disfrutas bastante de la propia clase porque es divertido, es ameno y después todos los puntos de vista son válidos porque cada uno tiene su forma de interpretar las cosas, ¿no? Entonces, al final, yo es una experiencia que recomiendo y yo creo que además es muy práctica en la vida que llevamos hoy en día, tener en cuenta muchas cosas, ¿no?